Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá reunidos en este webinar sobre un tema de mucha actualidad, aunque es un tema que viene desarrollándose desde hace más de 50 años, pero hoy por hoy reviste mayor importancia. La temática va a ser supresores de sobretensión transitoria. ¿Por qué estas palabras iniciales? Porque, bueno, deseamos explicar cuál va a ser la dinámica del curso. El curso, este va a ser nuestro primer webinar. Hemos subido dentro del canal de YouTube un grupo de videos y cursos, pero este en específico se está grabando, se va a subir en vivo en el momento en que ya se empiece la reproducción, pero el objetivo es, en primer lugar, conocer las zonas horarias en que están de los participantes, o sea, si nos pueden apoyar durante el transcurso del curso mandando sus datos para después poder interactuar con ustedes, sería un placer y lo estamos agradeciendo desde un inicio. Lo otro es presentar que este tipo de información está siendo elaborada por un equipo de 3 ingenieros de la empresa Ingeniería y Soluciones Integrales, el ingeniero Onay Pomares, la ingeniera Irma Gómez y el que les habla, con el fin, en primer lugar, de tratar cada uno de los temas que se van a ir haciendo por webinar, partiendo primero de un marco normativo internacional, marco normativo nacional y marco normativo de zonas de referencia. En un video que subimos la semana pasada de análisis general de los sistemas de protección externos, hablamos de ese tema. Por eso lo invitamos a que estén atentos de forma constante. Cada viernes se sube un material al canal y ese es el objetivo principal. O sea, convertir estos momentos que, bueno, deseándole salud a todos, porque es una pandemia mundial, de que utilicemos este tiempo en elevar conocimientos, aumentar y compartir experiencia. Cuando digo compartir es porque este tipo de cursos los hemos venido desarrollando en México y fuera de México, específicamente en la isla de Cuba, como intercambio por invitaciones de instituciones. Y nos gustaría hacer reconocimiento, en primer lugar, a todos los colegios de mecánicos eléctricos de México. No voy a enumerar porque son muchos con los que hemos trabajado y bienvenidos sean todos. Adicionalmente, quisiera agradecer también a una institución que indudablemente ha marcado la pauta en este tema de los webinars y de aumentar el conocimiento de sus ingenieros, que es la Asociación Americ, de la cual soy miembro y me da gusto que muchos de ellos estén hoy conectados. Adicionalmente, quisiera también agradecer al Comité Electrotécnico Cubano, debido a que nos ha permitido siempre interactuar con la zona geográfica y adicionalmente participar en la elaboración del reglamento que se hizo en el 2017. O sea, con toda esa experiencia, con toda la experiencia que está en cada uno de ustedes que están observando, creo que es lo más importante. Compartir no es que imposición de criterios, no es imposición de experiencias específicas ni de un fabricante ni de una marca. Bien, hablando de marcas, tenemos excelentes relaciones con la empresa DEN. Quisiera agradecer la presencia de la ingeniera María José. Es una de las colegas con la que más he intercambiado de la empresa, y bueno, a todo el equipo de DEN México. De veras, muchas gracias. De igual forma, hemos tenido excelentes relaciones con lo que es Franklin France, una empresa francesa en el tema de aplicaciones de algunos de sus productos, y en el mercado nacional con distribuidores tanto como Amesa, Procables y Acciones. Sean bienvenidos.
agradecemos la presencia y por favor manden sus datos, envíen en qué zona geográfica para a futuro considerar los horarios en aquellos que se hayan incorporado y nosotros tengamos la omisión de no haber puesto los horarios en este. Muchas gracias. Reitero, ante todo, vamos a hacer un intercambio de experiencia. No es un webinar para imponer criterios, es un webinar para intercambiar criterios y conocimiento. Muchas gracias. Bien, dando continuidad a la introducción del curso, quisiera detenerme en esta primera diapositiva porque la imagen que se les envió como invitación no la pensamos por un tema de mercadotecnia, la pensamos sobre todo por la información que pudiera dar de introducción al curso. O sea, si analizamos la imagen que está a la izquierda, vemos que tenemos representado una red de energía con su transformador de acometida, esa alimentación a entrada al tablero y al medidor, que puede estar en una casa, puede estar en una oficina, puede estar en cualquier tipo de instalación. Y fíjense que la instalación como tal la hemos cubierto por un marco protector, un enrejillado, como si fuera una jaula de Faraday, ¿no? El efecto, si se fijan, este es uno de los videos que les invitamos que vean en nuestra web, está protegido con puntas de pararrayos, sea la tecnología que sea. Vamos a olvidar eso en este momento. Lo importante es que hemos creado un área de protección o zona de protección y es por eso que siempre nos preguntamos, ¿es suficiente con un sistema de pararrayos? ¿Es suficiente tan solo con un sistema de tierra? Bueno, como vemos, cuando hablamos de protección integral, y es parte del nombre que cuando decidimos formar la empresa le quisimos dar a Ingeniería y Soluciones Integrales, es que para tener un grado de protección contra impacto de rayo, contra protección a seres humanos y protección también al equipo sensible, tenemos que complementar la solución. Y hoy vamos a tratar todo lo que corresponde a la protección interna con el uso de supresores de sobretensión. Vamos a pasar a hablar de sobretensiones. Cuando se habla de sobretensiones, a veces vamos directamente a hablar de supresores. En este caso, la empresa quisimos hacer un recuento de qué requerimientos debo considerar a la hora de dar cumplimiento a la temática de supresores. Primero, dar cumplimiento a los marcos normativos. O sea, hay un conjunto de normas nacionales e internacionales que marcan pauta para la selección y uso de supresores. Los vamos a ir tratando durante todo el transcurso de la presentación. Lo segundo es un adecuado sistema de puesta a tierra. Bueno, ¿y qué quiere decirse con adecuado sistema de puesta a tierra? Bueno, que no es tan solo tener un electrodo hincado en el terreno que dé un valor de resistencia adecuada, sino que debe revestir gran importancia el tercer punto, que es cumplimiento de conceptos de sistema de tierra, unión equipotencial y blindaje electromagnético. De eso vamos a hacer un pequeño resumen, pero hay elementos ya en la web y vamos a seguir profundizando en ello en futuros conversatorios. Supresores de sobretensiones, conocidos como DPS o TVSS, parte fundamental de la protección interna, o sea, del sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Y por último, la garantía de procesos involucrados con fuentes de la información y manejo de redes de voz y datos, conocido como los equipos sensibles. O sea que cuando se va a hablar de protección, no solamente podemos pensar con colocar un supresor en la acometida para hacer un corte de energético y con eso lo resolvimos todo. No, hay que analizar fenómenos como coordinación energética que vamos a ver y protección de equipamiento por la red de energía y por la red de datos. Recuerden que todo lo que sea transmitido a través de conductores
eléctricos, conductores en cobre o un material metálico, va a tener inducción. Y eso es uno de los objetivos del día de hoy. Entonces, basándonos en la norma mexicana, es una norma no oficial, o sea, no es NOM, pero es una NMX, que trata estos aspectos de una forma muy noble, ¿no? Y si se fijan en la sección 4.1, 4,416 de unión equipotencial y blindaje electromagnético, que es una sección derivada de la IEC 62305, la sección 4, se habla de cuando un rayo incide sobre la estructura o edificio, sobre los elementos de intersección del sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, que está conformado por la punta, bajantes y sistema de puesta a tierra, o en las cercanías del edificio, hasta unos 10 kilómetros, se generan corrientes indeseables a lo largo de las partes metálicas, ya sean conducidas o inducidas. Bien, por eso hacemos esta representación en la gráfica. La circulación de estas corrientes no deseadas producen diferencias de potencial entre diversos puntos de la instalación, y los campos magnéticos que se producen pueden afectar a equipos electrónicos sensibles ubicados en dicha instalación y generar corrientes circulantes y potenciales en los circuitos de baja tensión. Estas corrientes no deseadas y sus efectos adversos no pueden evitarse, pero sí reducirse mediante las siguientes medidas, que son medidas que también son tratadas en la IEC. Aumentar la distancia de separación entre los elementos metálicos susceptibles de llevar corriente de rayo y el equipo a protegerse. Bueno, ese es uno de los temas que dolorosamente se viola muchísimo en las instalaciones. O sea, el tema de hacer el cálculo o análisis de la distancia de seguridad, o en su defecto, qué se puede hacer utilizando qué tipo de materiales. Por ejemplo, hay en el mercado un cable con apantallamiento o con reducción de la inducción en distancias dependiendo del tipo de cable, que se conoce como HBI. Esa es una opción, ¿no? Lo otro, el punto número B, es disminuir el campo eléctrico alrededor y al exterior del conductor que lleva la corriente de rayo. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones el tema de las bajantes de pararrayos y por qué en la medida que tenemos sistemas en los cuales se da cumplimiento de múltiples bajantes, como puede ser en los sistemas de malla o jaula de Faraday, usted divide la circulación de la corriente por diferentes bajantes. Entonces, por lo tanto, el campo magnético que se produzca a la circulación de la corriente será atenuado. Ese es uno de los temas que se puede hacer. Lo otro es definir las trayectorias de alambrado de tal manera que se reduzcan los acoplamientos magnéticos. Vamos a ver figuras a continuación, así como considerar el blindaje de los mismos. Estos temas son de vital interés en el tema de solución de protección en data centers o edificaciones donde el nivel de automatización es elevado. Y el inciso D es aplicar medidas de unión equipotencial. Todo esto lo vamos a ver a continuación antes de entrar en la temática de supresores. Ahora, las formas de dar solución a los puntos marcados anteriormente los podemos ver acá. Fíjense que aquí se está mostrando una edificación con un sistema de tierra, un canal o charola de distribución y diferentes equipos sensibles. Esto es algo muy frecuente en la Ciudad de México en la actualidad. ¿Por qué? Porque se hacen edificios altos
edificios que comparten servicios y usted puede encontrar que esté un corporativo, por ejemplo, de una edificación donde comparta una cadena de radio y televisión, donde compartan oficinas y donde inclusive haya un centro comercial o inclusive haya apartamentos, departamentos. Entonces eso hace que realmente tengamos que tener una protección de la siguiente forma. El primero es equipos a proteger. Fíjense que ahí se están señalizando todos los equipos que pudieran estar en esas secciones. Entonces, es importante que veamos primero la localización de los supresores de sobretensión en los tableros de distribución. O sea, en ese asterisco les está marcando que en el punto de entrada, en el piso en que se encuentre la instalación, debo establecer supresores de sobretensión. Ahora, segundo es la canalización metálica. Fíjense que ahí está marcado con el número 1 y lo estamos circulando en la medida que vamos proyectando como la canalización metálica debe estar referida al sistema de puesta a tierra. Eso es importante. Y bueno, es una de las cosas que se ha logrado concientizar en el mercado de las instalaciones en México. Localización de los supresores de sobretensión en el tablero principal o general. Fíjense que empezamos marcando primero el asterisco. ¿Por qué? Dolorosamente en el mercado se ha generalizado que sí, ya el tablero principal o tablero general de distribución se coloca un supresor. ¿De qué categoría? Lo vamos a ver a continuación. Pero aguas abajo ya se olvida de la ubicación del supresor de sobretensión. Entonces, es por eso marcamos con gran importancia el análisis de evaluación de lo que vamos a ver a continuación, que es la coordinación energética. No hacemos nada con poner en la... Bueno, se hace un corte de energía si ponemos un supresor único en el tablero principal. Pero ese supresor, que es categoría 1, cosa que vamos a ver a continuación, va a proteger el equipamiento que está ubicado en ese lugar, más no aguas abajo, por un tema que vamos a hablar, que es el bill de aislamiento. Entonces, sistema de puesta a tierra, que está representado acá en la figura, y que vamos a ver, y además se va a tratar en un punto muy específico, en otra presentación, de la equipotencialidad, o sea, el hacer los sistemas de tierras equipotenciales con la estructura de la edificación, y lo vamos a ver a continuación. Lo otro es las líneas de energía de las tres fases, neutro y tierra, en el caso que sea un sistema TNCS. Y por último vamos a ver los cables de señalización, voz y datos. Es cierto que la mayoría de las acometidas hoy por hoy ya vienen en fibra óptica. Bueno, excelente, pero después llegan a un módulo, a un gabinete donde se hace la distribución a cada uno de los equipos finales con cable UTP, sea UTP-6, sea la tecnología avanzada de la transmisión. Mientras que sea cobre, hay inducción, y mientras que haya inducción, hay que utilizar supresores para señales de voz y datos. En esta diapositiva empezamos ya con las definiciones que van a ser de garantía para el cumplimiento normativo y para la protección. Fíjense que se habla de que en la puesta a tierra de equipos eléctricos y electrónicos, estructuras, ¿no? Esta puesta a tierra debe satisfacer lo marcado en la NOM 001, ¿no? Que es la norma de instalaciones eléctricas acá en México. Asimismo, dichas instalaciones eléctricas deben contener como mínimo los siguientes aspectos: la barra de puesta a tierra cercana a los tableros de distribución. Eso es importante, señores. No solamente, no hacemos nada con hacer
una excelente puesta a tierra, y cuando salimos de la puesta a tierra, no colocamos una barra en un punto cercano a donde van a estar los equipos, donde va a estar la medición, donde va a estar todos los interruptores, etcétera. De veras, ya viene la posibilidad de error de que el conductor que vaya desde esa barra o hasta las barras del tablero no cumplan con la sección adecuada, etcétera. Una conexión del conductor de puesta a tierra neutro al de la cometida de la subestación propia a la barra de tierra. Es importante, y es uno de los temas que siempre tratamos a la hora de analizar, y lo vamos a ver, qué tipo de puesta a tierra o qué tipo de configuración de puesta a tierra maneja la instalación. ¿Es TNC, o sea, tierra y neutro común? ¿Es TNCS? ¿Es IT? Eso lo vamos a ver a continuación. Tableros derivados con barra de neutro y tierra. Es importante que se tenga bien definido que los tableros ya aguas abajo, que son tableros de distribución, el neutro y la tierra no están unidos, o sea, no están en una sola barra, siempre que el sistema, como comentaba, sea TNS. Entonces, por lo tanto, deben existir una barra de neutro, una barra de tierra, como se muestra en este tablero que está aquí a la derecha. Barra de neutro y barra de tierra. Y barra de puesta a tierra para armarios y gabinetes de electrónica. Entonces, ya visto esto, iríamos a claves o como otra recomendación, que el conductor, para derivar desde la barra de puesta a tierra o remate para armarios de gabinetes. Fíjense en esta foto que está a la derecha, es una instalación que hicimos en unos centros de radio y televisión aquí en México, donde fíjense que todos los equipos activos salen de esta barra, que van a repartirse y a conectarse a tierra, como mismo se conectó este. Y como este supresor, bien, este supresor, que es un supresor de cable coaxial, se conecta a su vez también a esa barra de tierra. O sea, es importante esto, que los gabinetes, tal cual, donde está el equipo sensible, tengan su barra de tierra y todos los elementos o equipos activos estén referenciados a ese potencial. Aquí también vemos una red de puesta a tierra bajo piso falso. Si se dan cuenta, aquí está la conexión a el soporte del piso falso, está toda la red de canalización de energía, y como a su vez sale un disparo con el cable ya forrado color verde o verde amarillo a la barra del rack, y de esta barra del rack va en conexión tipo estrella a cada uno de los equipos activos. Bien, y la puesta a tierra de supresores para transitorios. Al final de la presentación vamos a ver, de hecho estas fotos, como ven, son de tableros con una empresa que tenemos, y al final la nombraremos, donde hay convenios de asesoría técnica e intercambio de productos, y ellos maquilan con un cumplimiento tal cual como especifica la norma de las distancias de que deben tener los conductores de puesta a tierra de los supresores hasta la barra tal cual. Ahora, la pregunta es, ¿listos para seguir? O sea, es importante que partiéramos de cuáles son los elementos que se requieren para que un supresor opere. Muchas veces nos llaman y nos dicen, nos piden una cotización de supresor, y uno, como quiere o quiere dar soporte técnico, le comenta y que tiene sistema de puesta a tierra, y en ese momento te contestan, bueno, voy a preguntar. O sea, digo eso porque
para llegar al conocimiento y además a la operación eficiente de un supresor de sobretensión, debíamos de pasar por los puntos anteriormente mencionados. O sea, no fue una intención al azar. Es que no tiene sentido hablar de supresión de sobretensión transitoria si no hay un sistema de puesta a tierra, si no hay una equipotencialidad en el sistema. Entonces, ¿qué son los picos de sobretensiones transitorias? Son tensiones que se generan a partir de la tensión nominal, pero en muchas ocasiones este nivel puede ser rebasado y dañando a equipos electrónicos, provocando fallas como desprogramación de equipos, daños en los equipos, rotura irreversible. E inclusive muchas veces no se considera de un inicio en la inversión de origen el colocar los supresores, cosas que en los tableros debían venir ya con los supresores en función de la ubicación y aplicación del tablero, pero no se hace. Y entonces está operando y empiezan a fallar los equipos de la instalación. A esa hora le llaman porque entienden la necesidad del supresor y usted instala el supresor y ¿qué creen? Que falla un otro equipo. Y en ese momento viene el reclamo con toda fuerza y es que hay que comentarle al cliente que un supresor de picos, a partir de que usted lo instala y a partir que lo selecciona mediante coordinación energética, empieza a proteger su equipo, más no el daño que es irreversible que pudo haber de que el equipo estuviera operando hace 5 años sin supresor de sobretensión. O sea, vamos a analizar qué es lo que daña al equipo sensible. Entonces, las fuentes o causas, todos piensan a veces que es únicamente las descargas directas atmosféricas, ¿no? Creo que tenemos que evaluar que no solamente es el impacto de rayos sobre una edificación, pueden ser descargas indirectas que pueden venir desde los alimentadores, pueden ser descargas que hayan caído en el terreno o en una edificación cercana y por inducción se transmitan. Pueden ser las internas, fíjense que se marcó la imagen que está a la izquierda en rojo, porque indudablemente, no lo negamos, el manejar corriente de rayos tiene una implicación, mas sin embargo a la derecha reunimos a otras fuentes que generan sobretensiones y que las podemos tener inclusive, y las tenemos siempre dentro de una edificación, en una región donde el nivel de incidencia de rayos por kilómetro cuadrado sea muy baja, como es el encendido de cargas inductivas, como pueden ser elevadores, máquinas de clima, las conmutaciones del sistema eléctrico, o sea, la falla del sistema eléctrico nacional o la entrada de las conmutaciones del sistema de emergencia, la activación de las protecciones y la conmutación de los bancos de capacitores. O sea, todo ese conjunto de causas pueden provocar sobretensiones transitorias. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿solo basta con pararrayos o solo con pararrayos no basta? Bien, porque puede ser tanto afirmativa como también por pregunta. Y es que uno de los criterios básicos de la protección, que es una idealidad, ¿no?, es esta imagen que buscamos para representar, ¿no? Sería tener la edificación rodeada de una pantalla, ¿no?, donde estuviéramos dentro de ella. De la pantalla lo más cerrada posible como protección para lograr que el nivel de protección sea el más elevado y que además tenga con esto una reducción de las inducciones en su interior. Más aún así requiero de
la protección de todas las señales que estén entrando a ese lugar, que pueda tener la mejor de las protecciones. ¿Por qué? Porque pueden haber las fallas que se producen internamente en la edificación, y ya sean por efectos inductivos o por efectos directos de los productos. Entonces, seguimos con otra definición, que es de cuál es qué cosa es voltaje o tensión, y puse las dos. Nosotros por norma trabajamos con la definición de tensión. Sé que en otras latitudes de los que están participando hablan de voltaje, y por eso también incluyo la sección de decir diferencia de potencial. La tensión, también conocida como voltaje o diferencia de potencial, es una magnitud que se mide como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? Y ahí representamos con ese cómics, aunque los que me conocen saben que no soy muy partidario de este tipo de imágenes, de la ley de Ohm, ¿no? Y muchas o muchos de las tensiones permitidas hacia un equipo sensible llegan a superar lo que se conoce como un nivel básico de aislamiento en los equipos. Esto es en realidad lo que daña al equipo sensible, el que se supere en una sobretensión el nivel básico de aislamiento. Ahora, ¿cómo ver la definición de nivel básico de aislamiento y dónde puede verse el daño tal cual? En la imagen o foto de la izquierda, ahí estamos viendo un circuito integrado y cómo se produce en esa zona marcada un vencimiento del bill de aislamiento. O sea, la definición es el valor pico de tensión que podrá soportar un equipo eléctrico. Los fabricantes reporten pruebas consistentes en someter al equipo sensible a la tensión de impulso tipo rayo. Esto también se puede encontrar en diferentes bibliografías y normas, pero lo que tiene que quedar claro hoy es que una sobretensión, a la vez que sobrepase el concepto de la tensión de ruptura, vamos a llamarle así, en un material, eso ya puede provocar que un daño irreversible en el equipo. Por ejemplo, el ejemplo más común de ruptura del bill de aislamiento en el aire, ustedes lo ven cuando se produce la descarga atmosférica, o sea, cuando se produce el enganche entre el trazador descendente y el trazador ascendente, y en ese momento se rompe la rigidez dieléctrica del aire. En este caso sería la rigidez dieléctrica del material aislante, o de sobrepasar la distancia que hay en el equipo que se fabrica, y que el fabricante, como bien plantean aquí, da su dato de cuál es el valor máximo de bill de aislamiento. Ahora, a la hora de hacer un análisis o una memoria técnica, tenemos este diagrama en bloque que aparece a la derecha de cómo se debe evaluar o generar una memoria técnica. Vamos a ir viendo que lo primero que se debe hacer es el sistema de protección externa contra tormentas eléctricas, y para eso hacer una evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo se puede hacer en el caso de México, basándonos en el marco normativo mexicano, o se puede hacer nosotros, específicamente la empresa, lo hacemos a partir de la evaluación de riesgo de IEC, perdón. Y entonces con esto se puede lograr, en primer lugar, evaluar si la instalación requiere o no de un sistema externo. Fíjense que las siglas de SEPTE es Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas. Si da que sí, entonces hay que determinar las terminales, el tipo de terminal, la altura de montaje, y en el caso, dependiendo de la selección anterior, la cantidad de bajantes y el tipo y la ubicación de las bajantes.
y todo tiene que culminar en el sistema de puesta a tierra. Bien, esto que hemos visto es el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, pero si se fijan en el lado de esta pregunta que está por acá, aparece que le puede darse la condición de que sea no. Si la instalación me da que no requiere, por el análisis de riesgo, porque cuando se calculó el área equivalente, cuando se consideró el nivel de rayos por kilómetro cuadrado, da que no se requiere, entonces nos vamos al sistema de puesta a tierra. O sea, no pongo para rayos, pero sí obligatoriamente requiero del sistema de puesta a tierra, requiero de evaluar las medidas de unión equipotencial por las razones que ya vimos, la puesta a tierra del neutro en el punto de acometida, el uso de supresores de sobretensión transitoria, y todo esto se conforma como sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Y esto será lo que finalmente será una memoria técnica de una protección integral en una edificación. Entonces, ¿cómo eliminar las sobretensiones transitorias? Bueno, todos decimos que es a través de supresores, pero bueno, ¿qué hace en realidad el supresor? Bueno, el supresor como tal lo que hace a partir de recibir una tensión distorsionada por un transitorio, que puede ser de los orígenes ya vistos, recortar cuando sobrepasa la tensión de clamping o la tensión de entrada en conducción de la tecnología que vamos a ver que utilice el equipo, mandar esa energía residual, esa energía, ¿a dónde? A el sistema de puesta a tierra. Por eso es importante analizar dónde vamos a instalar el supresor, qué capacidad energética tiene que tener el supresor y las distancias de conexión o instalación del sistema tal cual. Ahora, cuando hablamos de las tecnologías de corte, bueno, aquí es un tema que hoy como tal, este webinar es inductivo para generar patrones o criterios de selección. Pero sí, dentro de cursos que van a estar dentro del propio canal e inclusive con otras instituciones que nos han invitado al curso, vamos a dar cada una de estas tecnologías. Hoy vamos a mostrar un video muy interesante de un fabricante de tecnologías como las que vamos a ver a continuación. Primero, este gráfico es la figura 43 de la NMX J549, donde nos relaciona tres grandes grupos o niveles de tecnologías de corte. El primero, que se conoce como tubo a gas, ¿no? Fíjense que este gráfico que está en la zona inferior muchas veces no se interpreta de forma adecuada. Aquí hay velocidad de operación y aquí hay capacidad de energía. Por supuesto, la capacidad de energía que necesita un supresor que esté instalado en la acometida tiene que ser muy grande. ¿Qué sucede? La velocidad tal cual de operación de ese supresor no tiene que ser la más rápida. Igual que sucede cuando usted analiza la capacidad interruptiva entre un interruptor termomagnético en la acometida y uno aguas abajo y uno hacia el equipo final. Claro, reitero, aquí eso es por capacidad energética, porque estos supresores están ubicados todos en la red de baja tensión y lo que tenemos que ver es la onda que llega en cada punto. En la acometida, las probabilidades que llegan son ondas son ondas de rayos que pueden ser por impacto directo o por inducción. Por eso vamos a ver la necesidad de usar
en ese punto descargadores que sean a gas o vía chispas también conocidos. Vamos a verlo a continuación. Ahora, aguas abajo, en el nivel 2, que son ya los tableros de distribución, vamos a tener que la tecnología más generalizada es la tecnología avaristor. Es una tecnología robusta, maneja un buen nivel o nivel medio de energía y tiene más velocidad de operación, o sea, es más rápido. Es cierto, hay fabricantes que utilizan en el nivel 1 el varistor también, y ese varistor lo pueden usar, claro, colocando múltiples varistores en paralelo para aumentar la capacidad energética que no puede lograrse solamente por un varistor. Entonces, aguas con ese tema, solamente es a la hora de analizar cuando usted va a comparar costos de equipamientos, cuáles responden a que en el nivel 1 manejen o no corriente de rayo. Y por último está el nivel 3, que ahí ya ese nivel 3 es el que protege el equipo sensible, ¿no? Y ese equipo sensible requiere de altas velocidades, o sea, mucha velocidad. Por eso se ve el cateto y toda el área de ese triángulo de velocidad muy grande y el manejo de energía muy pequeño. Claro, eso es válido siempre que usted haya puesto supresores en el nivel 1 y en el nivel 2. No hacemos nada, señores, en instalaciones donde en la cometida no hay supresores, donde en el tablero de distribución aguas abajo no hay supresores, y comprar una regleta multicontactos con un supresor clase 3 muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando venga la sobretensión va a venir desde la cometida con toda la gran energía esa hasta llegar hasta el equipo final, y por lo tanto no va a ser capaz de proteger al equipo. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Aquí me callo para que puedan disfrutarlo, aunque no tiene sonido. Aquí vamos a ver, voy a intervenir en esta parte, en la conocido tecnología Radar Flow o Spark Gap, ¿no? Como variante de los equipos ubicados en la línea 1 de manejar corriente de rayo. Aquí va a ir indicándose cómo se produce la ignición del arco inicial y cómo la disipación de la energía en las cámaras de ignición o donde se produce esta absorción, vamos a decirle así si queremos, de la energía. Véanlo a continuación. Bien, existen varios fabricantes que manejan una tecnología que se comenta donde en la cometida hay ya supresores categoría 1+2, o sea, que vamos a ver ahora a continuación, que entonces combinan las tecnologías que vimos de corte con vía chispas o Radar Flow y varistor, ¿no? En el mercado hay varias de marcas que manejan ya estas patentes, ¿no? Entonces, fíjense la forma en que estamos representando acá. Aquí estamos viendo en instalación con 3 fases, el cable de protección y el cable de neutro, que están puenteados, ahí sería un sistema TNC, y la protección
cómo se está haciendo en cada una de las fases, ¿no? Tal cual, y cómo va a operar. Bueno, en el tablero general, vemos, a la derecha vemos el esquema de la acometida, vemos cómo poniendo un supresor de categoría 1 o clase 1 en el tablero general, ya se minimiza inicialmente la magnitud de este pico y de este portador energético. Ah, bien, si yo no pusiera ni supresores en el tablero de distribución ni en el equipo final, este pico va a ir viajando por toda la red, pero inclusive si hay inducciones intermedias, este pico se puede reforzar, y es por eso que en la acometida se debe poner este supresor que energéticamente va a cortar la mayor parte de la energía, ¿no?, proveniente del exterior, y después voy a poner un supresor clase 2 en el tablero de distribución para cortar a otro nivel energético, y por último tratar de lograr un equipo final con la menor perturbación posible. Bien, eso es lo que se llama coordinación energética, ¿no? Entonces, dentro de la coordinación energética lo podemos simular, y ha dado muy buenos resultados en el entendimiento con este símil, ¿no? La fuerza que sabemos que hay en el mar, ¿no? No vamos a decir un tsunami, pero al menos sí un oleaje con gran portador de energía cinética. La única forma, si lo hacemos una simulación, es provocando una barrera, ¿no? Una barrera tal cual que provoque una reducción. Ahora, este tipo de supresor, ¿no?, que es un tipo 1 o clase C, lo que vamos a tener como parámetro a evaluar en la selección, vamos a ver posteriormente qué criterios hay que tener en la selección, pero ahorita lo que me interesa es ver que este equipo, para un sistema, por ejemplo, 220-127, va a dar una tensión residual de 1,5 kilovolt. Quiere decir, imagínense que tengamos una descarga atmosférica de 3 kiloamperes, ¿bien? Y tuviésemos, fíjense, un sistema de puesta a tierra magnífico de 1 ohm y equipotencial y todo. Aún así, tendríamos una sobretensión transitoria de 3 kilovolts, ¿bien? Pero esos 3 kilovolts pudieran, y de hecho dañarían al equipo sensible. Este supresor clase 1 lo que va a hacer es cortar el pico, mandar la energía a tierra y dejar pasar aguas abajo una tensión residual de 1,5 kilovolt. Bien, esta es la tensión nominal que tenía el equipo, este es el pico que superó valores dependiendo de la fuente que genere la sobretensión, y sin embargo ya el equipo, al hacer este corte, dejó pasar solamente una tensión residual. ¿Qué pasa? Que puede ser que un motor o un equipo robusto ya con esto sea suficiente y quede protegido, más no con un equipo electrónico sensible. Y es por eso que tenemos que recurrir al segundo paso de protección, que es el tipo 2 o clase B según la norma mexicana, donde la tensión residual va a ser ya en este equipo para 220 y 127 de 0.7 kilovolts. Bueno, el motor ya quedó salvado, inclusive puede ser que hasta un variador de velocidad, dependiendo las tensiones con que se esté manejando, mas sin embargo logramos reducir, fíjense, aquí se nota con respecto a porque ya la tensión residual es 0.7 kV, pero aún así este equipo puede requerir una tensión residual más baja, y vamos a la tercera barrera con el objetivo de lograr
esta zona que tantos añoramos ahora después de este encierro de más de 2 meses, ¿no? De veras todos desearíamos vernos acá, donde ya esté protegido todo tipo de equipo, el cual el aislamiento quede cubierto con la tensión residual de este supresor. Esto es la forma que hacemos de comparar energéticamente la selección de los supresores. Claro, lo podemos hacer a través de catálogos, de hecho va a ser una de las clases prácticas que vamos a grabar, de cómo a través de catálogos de diversos fabricantes poder, a través de un unifilar, hacer la selección del supresor adecuado. Por eso les pido que sigan el canal de forma sistemática. Ahora, fíjense que aquí se hace la analogía de una descarga atmosférica. En el caso de México se está hablando de aproximadamente una cantidad impresionante de descargas atmosféricas anuales, ¿no? Ya existen redes, y de hecho hay colegas que ojalá estén participando hoy, que tienen redes que están conectadas y que dan una señal de cuáles son la densidad de rayos real. Usted lo puede ver en la red, ¿no? Y de verdad cada día esto va en creciendo, como se dice en el tema ya más culto, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Por ejemplo, aquí pusimos en la izquierda una zona de México, Tamaulipas, donde los niveles de incidencia de rayos pueden superar hasta 4 rayos por kilómetro cuadrado al año. Claro, estos datos son de hace casi 15 años atrás. Y sin embargo, usted puede tener una instalación donde por el área pusimos un castillo por realmente darle toda la importancia que tiene el valor patrimonial, pero además por lo majestuoso y por el área. Entonces puede ser que ahí cuando usted calcule la probabilidad de rayos le lleve que debe usar para rayos, además por las cámaras del circuito cerrado de televisión que tenga el museo, también debe tener supresores, más sin embargo también se puede encontrar una casa. Esa casa quizás cuando usted calcula para ese mismo nivel de isodensidad da que no requiere para rayos. Señores, pero el hecho que no requiera para rayos no implica que no va a haber sobretensiones, sí las va a haber. Y por eso es importante que se vea en la animación que se puso en la derecha, que la descarga atmosférica puede caer en un sitio donde haya, por ejemplo, hasta una planta generadora, y la transmisión puede estar por las líneas, puede estar por la alimentación de energía y puede estar también por las redes de voz y datos, que son las que están representadas ahí en amarillo. Entonces es importante que se vea que es requerido el uso de supresores. Ahora, ¿por qué se necesitan los supresores aunque existan para rayos y sistemas de puesta a tierra en una instalación? Bueno, hemos hecho esta analogía, y de hecho la semana pasada estuvimos participando en un curso que impartió un ingeniero acá en la Ciudad de México sobre supresores, donde él hablaba que en la norma, en la IEC se plantea que ante un impacto directo, un 50% de esa energía va directamente al terreno, al sistema de puesta a tierra, obvio que exista, y el otro 50% puede, y de hecho interviene en una elevación de potencial que va al interior de la edificación. Inclusive, reitero, por muy buen valor de puesta a tierra, siempre hay que tener, en primer lugar, que todo esté equipotencialmente unido, y por eso los unimos ahí en la parte inferior. Cuando digo eso, y es un tema que se puede conversar y compartir, es unión equipotencial de todos los sistemas de tierra, o sea, acometida,
para rayos, sistema de puesta a tierra de la red de comunicación. O sea, todos los sistemas deben estar equipotencialmente unidos a nivel de tierra, o sea, a nivel bajo el terreno. Pero de ese 50%, ¿no?, que pues, entra a la instalación, la forma de minimizar el daño es que desde la cometida empecemos a cortar y a mandar a tierra el porcentaje que quedó como inducción al interior de la edificación. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la onda 10350 y 820? Este es un tema complicado. Complicado porque cuando inclusive se hacen las pruebas a los supresores categoría 1, deben realizarse, bueno, según la IEC, sé que según UL hay otros criterios. Yo estoy basando esta plática muy IEC, es real, mi formación es tal cual, pero con la mejor disposición de aclarar cualquier duda en el plano de las normas UL, y es que la onda de rayo tiene una formación 10350. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 10 microsegundos se produce el valor pico de la onda. Estamos asumiendo acá un valor pico de 100 kiloamperes, y a los 350 microsegundos hay la mitad, o sea, el 50%. Eso quiere decir que el portador energético, que es el área bajo la curva de esta onda de corriente, es muy elevado. Ahora, si nos vamos a la onda 820, típica de sobretensiones inducidas, no por manejar corriente de rayo, entonces es que a los 8, tengo el valor máximo, y a los 20 tengo la mitad. Ustedes dirán, ay, pero qué exagerada una onda 820 con 100 kiloamperes. Lo hicimos a propósito para poder manejar un cuadro comparativo de cuán dañino sería una onda de 100 kiloamperes, bien, en onda 10350 a en onda 820. Con onda 820 sí pudiera manejarlo con tecnología avaristor, mas sin embargo una onda 10350 no debe manejarse con supresores a tecnología avaristor. Por eso es que hacemos la comparación de la onda. Que sí hay fabricantes que tienen inclusive con norma UL, supresores categoría 1 con onda 820, bueno, está bien, lo puede utilizar. Yo lo haría siempre y cuando el análisis de riesgo me dijese que en esa región la probabilidad de manejo de ondas en la cometida de la instalación, que sean ondas de rayo tanto conductivas como inducidas, sea muy baja. Pero si de verdad vamos a entrar en un análisis de ondas de rayo, sí siempre me iría por considerar equipos que estén probados en laboratorio en onda 10350. Ahora, la comparación entre las dos ondas, fíjense que aquí están, ¿no? Fíjense la diferencia entre áreas bajo la curva. Y cuando hablamos de una onda 820, en supresores 2 y tipo 3, van a poseer menor manejo de energía porque se supone que no lo requieren, y una respuesta mucho más rápida, es inferior a los 25 nanosegundos. Y ya en el caso del tipo 1, sí manejan gran nivel de energía y la respuesta se hace más lenta. Claro, lenta es inferior a los 100 nanosegundos, ¿va? Entonces, vamos a ver las zonas de protección. Esto es interesante desde el punto de vista de que este esquema de zona de protección lo he sacado de un libro de texto que, bueno, es conocido por muchos, que es Lightning Protection de DEN,
pero también lo tenemos en la norma, en la IEC, y también lo tenemos en la norma mexicana, porque la norma mexicana se nutrió de las principales fuentes desde el punto de vista internacional de normatividad. Aquí se dan, si se fijan, tres, zonas externas, ¿no?, que son las zonas que están marcadas con las que pueden estar directamente, como la LPZ0A, que es la zona que puede quedar en el interior de la esfera rodante, si así quisiéramos verlo, o sea, la zona que puede estar en contacto directo con el rayo, la zona LPZ0B, que es la zona que queda por debajo de la zona de protección que generan los pararrayos, sea la tecnología que sea. Bien, no estamos hablando de tecnología hoy de pararrayos y no quisiera tocar ese tema, ya está tocado en el canal. Y aquí se empiezan a desarrollar las zonas internas, bien, zonas internas ya que quedan en la zona del inmueble, en el interior, más sin embargo, que si usted en la acometida no coloca equipos que manejen corriente de rayo, esto pudiera llegar a zonas de protección interna que no resistirían ese flanco de onda. Fíjense que aquí se representa todo lo que es línea de energía en rojo, todo lo que es línea de datos en amarillo, y aquí aparece compensación de potencial por dispositivos clase 1, pero contra descargadores que manejan corriente de rayos. Igual sucede con la línea amarilla, más sin embargo ya esta forma de presentar es compensación de potencial local, o sea, es para descargadores que lo que manejan son sobretensiones. De ese porcentaje, de ese 50% que vimos anteriormente, de esa sobretensión son las que van a estar en la selección de las zonas de protección interna. LPZ1, LPZ2 y LPZN hasta la que haya. Bien, fíjense que aunque haya, y me gusta mucho esta forma de presentar, aquí protección de supresores, puede ser que las longitudes de los conductores que llevan al equipo final requieran o pueda haber inducciones, y por eso hay que repetir la protección a la entrada del equipo. O sea, esto puede ser un rack, ¿no?, un rack donde tengo un servidor, y aquí cuando llega, si este cable que está acá es UTP, o sea, es cobre, debe repetirse haciéndose un análisis adecuado, no es llenar de supresores por gusto la instalación. Ahora, aquí es la versión que hemos hecho nosotros como Ingeniería y Soluciones Integrales, o sea, de las zonas de protección tipo 1 en la zona de transición LPZ0A a LPZ0B. O sea, en esta zona, entre la zona externa, que es donde está toda la energía del rayo, y la zona ya protegida, en esa transición se pone un supresor clase 1. Por eso este color va con este. Por eso en la zona donde está la LPZ0B ya a las LPZ01, o sea, en esa transición se pone un supresor clase 2 y por eso está representado en azul acá y en azul acá. Y por último, ya en la transición entre la zona, lo que serían las LPZ internas 1, 2 y 3, iría este supresor tal cual, ¿no? Aquí estamos representando externamente esta, por ejemplo, una cámara de circuito cerrado de televisión externa, o puede ser también un luminario a LEDs, y aquí también tengo que evaluar qué tipo o clase de supresor debo colocar para proteger ese equipamiento. Entonces,
¿Cuáles son los parámetros? Y esto es casi lo que yo creo que todos están esperando, ¿no? Parámetros que se pueden considerar en la selección de supresores. Bueno, a nosotros nos gusta tratarlo de esta forma. Primero, el tipo de servicio. Trifásico, bifásico y monofásico. Esto es un grave problema en el mercado. Te llaman y te piden, quiero un supresor a 220, pero bueno, a 220 trifásico, 220 bifásico, porque están llegando dos fases, ¿no? O dos vivos, como dicen muchos, ¿no? O monofásico, que es muy poco frecuente en México, entre fase y neutro tener 220. Pero todas esas preguntas son necesarias aclararlas. Lo otro es sistema de puesta a tierra y neutro. Esto es TNC, es TNS, es TNCS, es TT, es IT. Es un mundo que debe quedar aclarado. ¿Por qué, señores? Porque es la tipología de puesta a tierra del conductor de neutro y de ahí va a depender mucho. Y por eso hay un grupo de fabricantes en los cuales confío. Y muchos me dicen, no, es que estás casado porque con una marca u otra. No, yo cualquier producto que cumpla con los requerimientos que marcan las normas internacionales, soy fan a ellos. Bien, la experiencia de muchos ejemplos que ven son de una marca en específico, que es DEN, producto de que, bueno, trabajé durante 4 años como director técnico y pude ahondar en la tecnología. Pero hay otros, por nombrar equipos que conozco y he utilizado. Está aplicaciones tecnológicas, está OVO, están también otras marcas, Finish Contact, que también los he trabajado y son supresores en los cuales algunos de ellos sí manejan esta consideración de que si es tipo de puesta a tierra del neutro. Y ya con eso me da mucha confiabilidad. Ahora, ubicación del tablero. El tablero está en la acometida, está en la distribución, está en el equipo final. ¿Dónde está ubicado el tablero? Eso también es importante para generar qué clasificación de supresor es la que tengo que recomendar. Y por último, el nivel de tensión. Tensión de línea con fase. ¿Por qué? Porque depende de esto la recomendación de la tensión tal cual. Reitero, este webinar es la primera parte de un grupo de webinars de supresores. Vamos a tener específicos soluciones de supresores para sistemas fotovoltaicos, para sistemas de comunicaciones, por la experiencia que ya tenemos en 2 cadenas de transmisión aquí en México, que son MBS y Radio Fórmula. Ojalá se integren muchas más a cumplir el marco normativo, donde hay experiencia de más de 4 años instalados sin daños en los equipos sensibles. Bien, entonces aquí vamos a ir a especificar primeramente tipo de servicio y puesta a tierra del neutro, o sea, la configuración de puesta a tierra. Llegamos a la tipología de los sistemas de puesta a tierra. En la tipología de los sistemas de puesta a tierra comenzamos con la extremo superior izquierda, el sistema TNC. El sistema TNC, como tal lo dice su nombre, es tierra y neutro común. O sea que aquí, si se fijan, el conductor de protección y el conductor de neutro son uno. O de igual forma pudiéramos decir de que tengo unido la barra de neutro y tierra en ese punto de acometida. En el caso del sistema TNS, que quiere decir tierra y neutro separada, desde el punto de entrega de la energía está saliendo un conductor neutro y está saliendo un conductor de protección. ¿Qué diferencia tiene que ver con eso? Bueno, hay muchos fabricantes y fabricantes, porque hay también producción de todos. Ahora queremos comercializar supresores, y no estoy en contra de marcas que surjan en el mercado siempre que cumplan con
pruebas de laboratorio y cumplan con cumplimiento de marco normativo. Pero que venden el supresor clase 1, ya sea para TNC o TNS, con un módulo protegiendo entre neutro y tierra. La pregunta sería, ¿qué sobretensión va a tener un módulo de protección de un supresor entre neutro y cable de protección si el neutro y el cable de protección tienen la misma referencia de potencial? Nunca va a tener una sobretensión. Bueno, si usted lo quiere tener como un módulo adicional de repuesto, excelente, pero hágalo saber o compita en igualdad de condiciones. Ya si este sistema TNS desde la acometida, entonces sí tendríamos que tener un módulo entre el neutro y el conductor de protección. Ahí sí tendría que tener un módulo obligatorio, porque puede haber diferencias de referencia de tensión entre estos puntos. Último, este es el más diverso de las aplicaciones que tenemos acá en esta región geográfica. O sea, en la acometida, tierra y neutro común, y ya el tablero principal, la barra de neutro y la barra de tierra están puenteadas, más en los tableros de distribución va a haber barra de tierra y barra de neutro, como vimos al inicio de la conferencia. Y entonces aquí sí, el supresor que se vaya a colocar tiene que proteger las tres fases y el neutro. Acá solamente tendría que dar cumplimiento a la tensión entre fase y neutro y tierra, tal cual. Entonces, acá ya son configuraciones TT, que bueno, aquí pueden ver cómo está el conductor de neutro y la referencia a través de la puesta a tierra del conductor de protección, y en este caso de los IT que se conocen como aislado, ¿no? Que lo hay en varias configuraciones, en configuración en Delta, lo hay también en configuraciones y aplicaciones hospitalarias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir a otra pregunta, que es ubicación del tablero y nivel de tensión. Bueno, este diagrama, claro, seguimos con el código de colores, si queremos decirle así, que hemos implementado internamente en la oficina y nos ha dado resultados, sobre todo al personal de venta en muchas empresas, esta figura es la figura 41 de la 549, donde pone categoría C, que el categoría C es el tipo 1 en la norma internacional, está en la acometida. El categoría B o tipo 2 es en los tableros de distribución, y el categoría A o equipo final es el tipo 3. Pero fíjense la recomendación que hace, ¿no? La recomendación que hace es, cuando el nivel de isodensidad es mayor a 2 y estoy en una zona de sitios montañosos, indudablemente tengo mayores probabilidades de que se produzcan sobretensiones por orígenes de rayos o por orígenes de impactos no directos. Y entonces se maneja corrientes del orden de hasta los 100 kA. Cuando se habla de acometidas, para seguir en la zona montañosa, si el nivel de isodensidad es más bajo, entonces es 65 y más bajo aún 63 kA. En zonas de acometidas rurales ya se va a 70 kA, 40 kA en media y baja, y en acometidas de ciudad 40 kA, 20 kA y 15 kA. Ahora, los tableros de distribución secundaria se plantea 20 kA en alta posibilidad de incidencia, 20 también en media y 5 en baja. Y en los circuitos ya finales de distribución, 10 kA, 5 y 3 kA. Es importante, y van a hacer comparaciones que vamos a hacer como decía, en los videos que correspondan, cuando hay quien interpreta que un supresor tiene que ser de 120 kA en una fase. Señores, el casi 95%
de las descargas atmosféricas oscilan en una capacidad de 3 kiloamperes. Ya un 5% son las que superan valores de hasta 100 kiloamperes o más. Entonces, ningún equipo se fabrica para las excepciones o para valores sobredimensionados, porque eso es costo. Entonces, son temas que vamos a tratar también. Ahora, ya vamos entrando en la recta final, no se me desesperen. Están la protección según el tipo de servicio. Por ejemplo, si fuera monofásico, un tipo 1 de la tecnología DENBlock, conocida como vía chispas, utilizaría solamente para la fase, porque el neutro en esa cometida estaría puesto a tierra, no requeriría otro módulo. Estamos poniendo ejemplos con módulos porque se nos hace más didáctico, ¿no? En el caso del servicio monofásico, ya en el tipo 2, como si ya en este tablero hay barra de tierra y neutro separado, llevaría uno en el conductor de fase y uno en el conductor de neutro. Y en el caso de ya el tipo 3, llevaría el supresor también entre fase y neutro. Ya si es bifásico, en la cometida sería en las dos fases. Reitero, aquí no se requiere. Hay quien lo pone. Bueno, si tiene dinero y lo pone, excelente, pero es que cada día el dinero, y en este periodo que nos estamos pasando y que viene, hay que optimizar los proyectos. En el tipo 2, ya como hay dos fases y neutros, o sea, hay cargas bifásicas a 220 y cargas monofásicas, tengo que proteger la sobretensión entre fases y o sea, entre línea y neutro, y entre neutro y tierra, y entre ellas y tierra. Y por último, ya el supresor clase 3, si lo ponemos a 220, en este caso para un servicio trifásico, pero bifásico, sería entre estos dos. Aquí pudiera poner un supresor clase 3 también entre fase y neutro si hay una carga monofásica sensible a proteger en ese nivel de tensión. Ya si nos vamos a un sistema TNC, en la cometida puedo poner un supresor tipo 1, ¿no? Ese supresor tipo 1 tendríamos que ponerlo con los tres módulos que implican, nada más tal y como está en esta configuración. Después es un tipo 2 también tipo TNC. Aquí tenemos una muestra que les vamos a enseñar posteriormente, y el tipo DENRAIL trifásico también pudiera ser para el equipo sensible final. Entonces, en el caso de un sistema TNS, ya desde la cometida sí tendría que proteger la fase de neutro, o sea, tendría las tres fases y el neutro, y entonces lo mismo tendría que repetir para el tipo 2 y el tipo 3. Por último, tendríamos en un sistema TNCS, o sea, en la cometida solamente protegeríamos las tres líneas, ¿no?, con respecto a neutro y tierra, y después las tres líneas y el neutro con respecto a tierra, e igualmente en este supresor clase 3. Ahora, ¿por qué respetar las distancias en la instalación? Creo que con estas últimas diapositivas vamos a completar parte de la información. Datos importantes en un datachip de un supresor es corriente de impulso derivada, tensión de limitación del DPS, tensión de limitación aplicada al equipo final y las caídas de tensión por cada lado del dispositivo. Si se fijan, esto es lo que me está mostrando el supresor. Aquí estoy poniendo un supresor, por ejemplo, podría ser un clase 2, que sea avaristor, y
me interesa evaluar, esta es la tensión que se conoce como tensión UP, que es la tensión residual que estaría entregando el supresor, más si fuese ideal que la línea llegue a este punto y ahí mismo está la carga y el conductor de neutro llegase a la otra rama y de igual forma. ¿Qué es lo que queremos ver con esto? Que si usted utiliza la sección del conductor diferente a la que recomienda el fabricante, o utiliza o no respeta la longitud, bien, del conductor que va desde la fase hasta la entrada del supresor y de la salida a tierra hasta la barra de tierra, entonces estas tensiones que está aquí y esta tensión que está aquí ya boicotean, si quieren decirse así, la función del supresor, porque ya la tensión residual que está llegando al equipo final será la suma de la que da el supresor más la que tiene a la llegada al supresor y al drenaje a la puesta a tierra. Y usted puede tener muy buena tensión residual, pero haya puesto un cable de acometida entre el fusible o el interruptor termomagnético, aquellos que ponen interruptor termomagnético, que supere los 2 metros. Y además la barra de tierra a donde va a llevar el conductor verde está a 1,50 m. Bueno, ya la impedancia que usted está colocando acá y colocando acá provoca una caída de tensión aquí y una caída de tensión acá, que ya la tensión que está siendo teóricamente protegida ya no es la tensión de limitación del DPS. Aquí vemos las formas, ya sea en conexión serie o conexión paralelo, de protección para lograr que esta distancia no supere 1 metro en la parte de llegada. O sea, aquí en este caso A más B debe ser 1 metro. O sea, para que la caída de tensión que se produzca en A y en B no afecte la tensión residual que protege al equipo final. Bien, estas son 2 formas de conectar correctamente en un tablero un supresor de sobretensión. Y vamos a pasar ya, antes de concluir, a poner, y estamos en la mejor disposición de esto que estamos haciendo con esta empresa de soluciones en ingeniería, junto con soluciones integrales, de implementación de tableros, el armado de tableros. Esto es una planta que está ubicada en Toluca. Bien, es una planta en la cual hemos hecho toda la ingeniería de forma conjunta. Ellos, toda la parte de la selección de los seccionadores, los interruptores, la coordinación entre ellos, ¿no? Eso, mis saludos al ingeniero Carlos Morán, que lleva esa área de esta planta, y hemos incorporado los supresores. Señores, el costo de un supresor dentro del costo de un tablero es insignificante, y ha sido una de las medidas de que esta empresa está utilizando como parte de la mercadotecnia que de forma conjunta estamos llevando, y dar una garantía del tablero al tener la integración de un supresor de sobretensión. Y fíjense que las distancias son muy cortas, ¿no? Distancias tal y como marca la norma. Esa ha sido la divisa de la calidad en la instalación de este taller. De igual forma, tenemos, y vamos a poner ejemplos de instaladores que hoy por hoy son socios de la empresa Ingeniería y Soluciones Integrales. Nosotros nos dedicamos a hacer ingeniería y además comercialización. Es las funciones que hacemos. Las instalaciones las hacemos en alianza con varias empresas del gremio, ¿no? Cada día se adicionan más
y a todas se les da certificación y se le emite su DC3. Este es un ejemplo de un tablero en el cual hay supresión o protección de la red de energía y la red de datos. Hay un tema que seguimos insistiendo con los ingenieros de telecomunicaciones, OIT, que los respeto muchísimo. De hecho, doy clases en las universidades a esas carreras y siempre les insisto en esto, que dejé en la foto que pude haber cortado aquí arriba, pero insisto, ¿por qué dejar bobinas de cables, bien, de datos, como si el tablero fuera a crecer? Recuerdo eso, y disculpen el chiste, cuando, bueno, como soy originario de Cuba, mi madre, cuando me hacían mis pantalones, porque siempre fui de una estatura un poco exagerada, me le hacía un dobladillo al pantalón, porque sabía que iba a seguir creciendo. Señores, pero las redes de datos, ese cable que ya llega a ese tablero no va a crecer más. No hagan bobinas que son coils que al final se convierten en un secundario, un transformador de más vueltas. Eso no es beneficioso a ninguna instalación. Acá este es otra instalación en un tablero donde pueden ver un equipo portafusible de ABB con los supresores que utilizamos. O sea, no hay divorcio entre el equipo y la parte de portafusible y termomagnéticos, para nada. Y este es un ejemplo de un supresor que va a haber un curso completo del tema de línea amarilla, que es uno de los que más hemos utilizado. Es el supresor para Ethernet, ¿no? De veras ha garantizado la comunicación hoy por hoy en esas dos estaciones de transmisión de radio y televisión aquí en México. Acá vemos otros tableros, ¿no? También hechos por instaladores certificados, inclusive tableros para circuitos de CCTV, ¿no? Hay múltiples opciones, y fíjense esta que está acá, cómo incorpora el supresor de datos de Ethernet en el equipo tal cual. Bien, entonces lo que queremos es llegar el mensaje que es importante tener como resultado una ingeniería que tenga el conocimiento del marco normativo y del producto que recomienda. Bien, si bien cuando especificamos, fíjense, no debemos manejar marcas, sí lo que debemos manejar son las características del producto a recomendar. O sea, si voy a hacer, me mandan un unifilar y me piden que les apoye con la ingeniería, yo no tengo por qué especificar si es una marca X, Y o Z. Lo que sí debo es especificar cuál es la tensión residual, cuál es la corriente que debe manejar en kiloamper, cuál es la onda de corriente que debe manejar, y por supuesto las características de que si es monofásico, si es trifásico, o sea, todo lo que el tiempo, o sea, si es de 25 micros o de 100, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Hoy por hoy sabemos que el 2020, y busqué esta imagen porque decía, ¿qué pongo para cerrar? Bueno, yo casi me estaría cerrando el 2020 porque el tiempo que nos queda, hoy le decía a una colega ingeniera que me decía, tengo mucha esperanza de poder celebrar mi cena de fin de año. Yo le dije, seguro que sí, pero vele pensando la posibilidad de pedirla por Uber Eats, ¿no? Porque a lo mejor no puedes salir de casa. Esperemos que sí, que haya salud para todos, y ese es el objetivo. Y reitero nuevamente, el objetivo de nuestro canal es
transmitir, compartir soluciones. Y hoy queríamos comenzar nuestro primer webinar dando las nociones, fíjense, nociones de cómo seleccionar un supresor. ¿Qué sigue? Por eso decía, ya llegamos, pero ¿qué sigue? Bueno, tomar marcos normativos internacionales y nacionales para especificar y seleccionar dependiendo de ejemplos que tengamos, y ver las aplicaciones en todos los sectores de la vida práctica. Les decía, tenemos experiencia en fotovoltaico, tenemos experiencia en generadores eólicos y tenemos en diferentes aplicaciones en edificaciones. En telecomunicaciones hemos trabajado con la empresa ETEXA de la isla de Cuba, que usan estos supresores. Aquí en México hemos trabajado con cadenas de radio y televisión, y estamos abiertos a cualquier requerimiento a nivel internacional. Brindamos el servicio y de veras agradecido a mi equipo y a la vida, ¿no? Muchas gracias y tengan abierto toda la capacidad para podernos consultar, ya sea por correo, por la web o por WhatsApp. Muchas gracias.